con los que podemos llevar a cabo y lograr objetivos de capacitación como es este. Bueno, me resta sino decirles muchas gracias por tu colaboración, muchas gracias por el compromiso y esperamos que esta, como las otras 3 charlas, sean todo un éxito. Muchísimas gracias, muy amables. Doctor, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y doctor José, pues gracias por vincularse en este cierre del ciclo de charlas y bueno, pues quisiéramos también de parte suya tener el concepto de lo que ha sido este ejercicio encaminado entre proyección social, entre la decanatura, entre la Universidad Autónoma de Querétaro, pero sin lugar a dudas de parte de nuestros investigadores, tanto de la Universidad de Querétaro como la Universidad de UNISAR, en este caso el doctor Gastón Castaño, que finalmente son pues ellos quienes están mostrando su trabajo y su quehacer diario en la investigación. Entonces, para ellos el reconocimiento y bueno, doctor, gracias por ese convenio que nos ha permitido dinamizarlo tanto y que nos ha permitido conocer sus trabajos, pero también conocer y hacer público lo que desde aquí en UNISAR se hace y se trabaja diariamente. Muy bien, pues yo quiero agradecer antes que nada todo este trabajo en conjunto que se ha podido desarrollar. Agradecer al doctor Urso esa actividad también que nos ha permitido vincularnos con ustedes y sobre todo a toda la gente que trabaja en UNISARC. Son una comunidad que siempre está empujando, como decimos acá, para adelante, siempre está con un pie adelante y el que podamos compartir con este tipo de actividades que también la pandemia nos ha favorecido mucho, ¿no? El poderlas hacer ya pues de forma constante, pues es bueno para ambas instituciones. Me queda claro que con estos ejercicios que hemos estado haciendo, en un futuro vamos a poder empezar a hacer ya intercambios, por ejemplo, de estudiantes, hacer una investigación más, pues más concreta, más aterrizada, ¿no? No solo a través de las plataformas virtuales, sino ya a lo mejor tener visitas de alumnos de aquí hacia allá, en sus laboratorios, en sus unidades de producción, y de igual manera tener alumnos de la UNISARC acá con nosotros. Creo que eso ya en el futuro, ahora que podamos resolver el tema de la pandemia, pues no, va a ser un poco fácil, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerles. Finalmente es la palabra que quiero que quede claro, agradecer todo lo que se ha logrado y mostrarles nuestro compromiso de continuar así, de continuar estrechando lazos, de continuar compartiendo. Hemos hecho algunos ejercicios este semestre en particular, ¿no? Con algunas clases, algunos congresos, estas charlas, y al final es enriquecernos, porque no, me queda completamente claro que tanto allá como acá tenemos muchas cosas buenas y podemos empezar a compartirlas con toda la comunidad. Entonces, muchas gracias a todos y un abrazo para todos los de la UNISARC y toda la gente que nos está acompañando. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Ya estamos en vivo por nuestro Facebook institucional. Un saludo muy especial a quienes ya están conectándose. Y bueno, doctor Urso, usted ha sido también una pieza fundamental en este proceso. Creo que es el momento también para escucharlo y para que podamos darle paso a nuestro investigador, el doctor Gastón Castaño, con su presentación y con el cierre de este ciclo de charlas, que como lo ven ustedes en pantalla del doctor Gastón, arrancamos el 17 de noviembre. Luego al próximo jueves 19 y luego el martes y hoy jueves 26. Hemos tenido unos temas bien importantes, unas reproducciones en nuestro Facebook verdaderamente impactantes y que se complace uno de ver estas reproducciones y los comentarios que se tienen de estas conferencias. Pero además yo sé que para el investigador como tal, para el doctor Gastón, es una forma también de mostrar su trabajo y de decir aquí estoy. No me he olvidado de mi sector, que a veces nos aprovechamos de él y lo ponemos a trabajar en aves, en cerdos, en otras cosas, pero aquí estoy con lo mío y me alegra mucho, doctor, que pueda hoy presentar y que este tema ya esté siendo tan fuerte a través de estas conferencias. Doctor Urso. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues nada, en primera instancia saludar a mi buen amigo, el doctor Wilfredo, e igualmente a mi buen amigo, el doctor José Gómez, coordinador de la licenciatura de veterinaria en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, un buen amigo y un magnífico profesional. Sí, señor, hay que decirlo también. Y nada, agradecer también a Jaime, que has trabajado estupendamente, magníficamente. Y nada, a mi buen amigo también, el doctor Gastón, su impecable charla y sus trabajos que ha realizado realmente
muy meticulosos y nada, como lo comenta el doctor José Gómez, esto está empezando y hay que verlo del lado positivo con esto del COVID, que bueno, nos ha acercado aún más y en un futuro muy cercano esperemos que tengamos alumnos aquí en Querétaro y los chicos de aquí puedan hacer también una buena estancia en Risaralda, en UNISARC. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer y estaré aquí presente para escuchar esta charla tan importante y enhorabuena nuevamente, doctor Gastón, por sus charlas tan de excelente calidad. Muchísimas gracias a todos y aquí estamos. Claro que sí. Aprovecho, doctor Urso, para recordarle a nuestros estudiantes que están vinculándose y que están aquí como asistentes, que ya hemos tenido estudiantes de UNISAR en Querétaro haciendo un proceso de pasantía y los invitamos a que no desaprovechen esta oportunidad y piensen en hacerlo, piensen en tener esa opción y esa experiencia tan bonita académica, pero también profesional, pero también personalmente, ¿no? Les recuerdo que a través del chat pueden hacer sus preguntas, las cuales van a ser dirigidas al doctor Gastón al final, y en un momento en el chat estará la asistencia para que por favor la diligencien y podamos tener el registro de asistencia de ustedes. Doctor Gastón, no le robamos más tiempo, esta es su sala, esta es su conferencia, ya robamos mucho protagonismo. Adelante y muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por todas las palabras, realmente son bastante generosos conmigo. Y este momento, la verdad, sí, con el tema de la pandemia, pues de una otra forma también hace una oportunidad para dar visibilidad de los diferentes trabajos, de las diferentes, mejorar, digamos, la interacción entre diferentes universidades, entre diferentes centros de investigación, y este es un bonito ejemplo. Digamos, uno como profesor puede estar como un poco resguardado en el salón de clase y, digamos, exponerse de una u otra forma no es fácil a través de estas conferencias. Es una bonita oportunidad, digamos, para poder dinamizar todos los procesos e intercambiar ideas y conceptos, que la idea de esta charla de una u otra forma es presentarle lo que yo he hecho en algún momento, lo que hemos revisado sobre algún tema específico, en este caso sobre alternativas para producir leche con efecto nutracéutico, y de vital importancia como poder interactuar interactuar con los diferentes conceptos en diferentes escenarios, como en el caso de la Universidad de Querétaro. En todo caso, muchísimas gracias por la presentación. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Como es frecuente, la frase como inicial y el mismo personaje. Lo importante es no dejar de hacer preguntas. Lo importante es siempre estar como cuestionando, nosotros como investigadores, como productores, como asesores de campo, pues lo importante no es quedarnos como con los mismos conceptos de siempre, quedarnos con las mismas formas de trabajar, con la misma dinámica de trabajar. Hace un par de años, bueno, ya bastante años, cuando estaba en la facultad, digamos, uno ve como el cambio de cuando yo estudiaba en el pregrado, en la medida como va evolucionando todo, y pues esos cambios se van dando precisamente porque hay una cantidad de personas que se están haciendo una cantidad de preguntas y creando la inquietud con respecto a las preguntas. Una pregunta que se me sugiere o que me lleva es si esta es la vaca que nosotros queremos. Y hago esta pregunta porque muchos de nosotros que vivimos del sector agropecuario, que vivimos de la producción láctea, muchos de nosotros no promovemos el consumo de leche, no promovemos el consumo de carne proveniente de los rumiantes, digamos como el doctor Juan que trabaja con el tema de José María que trabaja con el tema de conejos, pues entonces es promover, digamos, el producto de la carne o de los huevos o de la leche de la especie con la cual estamos trabajando, y esa sería como la pregunta. Realmente nosotros promovemos, estimulamos y es más, conocemos el producto de tal manera que podemos promover el desarrollo de la industria. Es un poco particular como personas que trabajan en el sector pecuario incluso tienen una tendencia hoy por hoy como a ser vegetarianos porque las características de moda así lo ameritan. Y a veces uno
percibe cierto desconocimiento de los productos que estamos consumiendo. Entonces, la idea mía es, o la sugerencia mía es promover, digamos, el consumo de los productos pecuarios y si esa es la vaca que queremos, pues entonces sigamos comprando este tipo de productos o compremos otros productos que de pronto promueven el desarrollo del sector y de una u otra forma la salud del consumidor. Bueno, como es habitual, pues las primeras diapositivas están como enfocadas como a mostrar un poco, sobre todo para las personas nuevas en la sala. Yo trabajo en UNISAR, soy profesor de la Facultad de Ciencias Pecuarias, asociado adscrito al programa de zootecnia. UNISAR está centrado aquí en el centro del eje cafetero, un departamento que es Risaralda. Estos tres departamentos, Caldas, Risaralda y Quindío, forman algo que se llama el eje cafetero, y el eje cafetero es característico porque, obviamente, porque se produce café y porque fuimos nombrados por la UNESCO como paisaje, patrimonio de la humanidad. El paisaje de la cultura cafetera es un patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Por sus paisajes, por su tipo de arquitectura, por su forma de trabajar la caficultura, etc. Y esta es la universidad, parte de la universidad, este es el campus. En el campus tenemos la granja pecuaria, dentro de la granja pecuaria tenemos una cantidad de laboratorios y salones, y adicional a esos salones tenemos unos sectores, unos espacios, realmente no son grandes y no son reducidos, pero sí están diseñados para poder hacer trabajos de investigación, ya sea trabajos de investigación en el tema de alimentación o cualquier tipo de investigación en avicultura, en en gallinas ponedoras, en cerdos de engorde, en piscicultura, pues ya sea en estanques o membrana, también con los acuarios para hacer pruebas de digestibilidad in vitro, in vivo, perdón. También instalaciones en la parte de conejos para hacer trabajos también de digestibilidad, poder recolectar heces y orina de manera independiente para hacer trabajos de digestibilidad. En el tema de ovejos también, nuestra planta de concentrado, que además de mezclar, pues podemos peletizar el alimento. En nuestro laboratorio de nutrición también, que apoya todos los procesos de investigación en la parte de nutrición animal, en el cual tengo el privilegio, digamos, de dirigir este laboratorio, donde tenemos pues, equipos para hacer, determinar nitrógeno a través del sistema Kendall, determinamos las diferentes fracciones de fibra a través del método Van-Soest, también determinamos el tema de grasas a través del sistema Soxhlet, cuantificamos ácidos grasos volátiles y perfil lipídico en diferentes tipos de alimento y leche, cromatografía, espectrofotometría de absorción atómica para determinar minerales y bomba calorimétrica para determinar la energía de un alimento. Como siempre resalto, el trabajo que se hace en la universidad no es un trabajo, digamos, independiente, individual, no es un trabajo que corresponde exclusivamente a Gastón, sino que conmigo trabaja una cantidad de personas y ellos, digamos, también lideran los procesos específicos. Con el doctor Jaime hemos trabajado en el campo de aves, cerdos y peces. Con el doctor Iván hemos trabajado mucho en peces. La química Marcela es quien nos apoya en el tema del laboratorio con todo lo que son análisis bromatológicos y composición química. El doctor Jorge pues, apoya en el tema de avicultura, el doctor Jesús en el tema de porcicultura y el doctor Jaime en el tema de peces y también trabaja en el tema de conejos. Y bueno, ya como para dar inicio a la charla como tal, esta es la cuarta conferencia que hemos dado de una serie de 4 charlas, o sea que esta sería la última, en función a la alimentación de la vaca lechera. Primero hablamos sobre el metabolismo, son como las herramientas para poder hablar sobre el manejo de la vaca en transición, también para poder hablar sobre los factores que afectan la calidad de la leche, y hoy pues vamos a hablar un poco sobre las alternativas para producir leche con efecto nutracéptico. El contenido de la charla es la grasa y su importancia en la alimentación, su importancia, la grasa láctea, la grasa general, los ácidos grasos trans, el papel, digamos, dentro de la alimentación y dónde provienen. Vamos a describir un poco sobre las características de la grasa láctea y posteriormente vamos a hablar sobre el ácido ruménico y su efecto sobre la salud humana para seguir con diferentes factores que afectan la composición de este ácido graso y por último, pues obviamente las conclusiones. Entonces, hablemos sobre la grasa y su importancia. Cuando uno habla de grasa y ahora con la escultura fitness y con todo ese, digamos, ese interés por manejar una vida saludable, pues siempre que se habla grasa, de una u otra forma se tiene como una relación de algo negativo,
cuando se hablan de dietas con algo de grasa, siempre se está hablando que es algo perjudicial, uno pues por el tema estético y otro por el tema de salud. Entonces, también sabemos que la grasa, el exceso de grasa o cierto tipo de ácidos grasos, pues afectan de una u otra forma los vasos sanguíneos, producen riesgo de aterosclerosis, producen riesgo de trombosis, y esto pues en últimas puede conducir a problemas de infarto. Entonces, cuando se habla de lípidos, cuando se habla de grasa, pues siempre el común de la gente tiene como un rechazo hacia eso, y de hecho pues hoy por hoy la cultura fitness y los muchachos casi que uno ve niños de 7, 8 años consumiendo dietas libres o tratando de consumir dietas libres de grasa, porque pues para ellos la grasa es algo perjudicial. Sin embargo, cuando miramos las funciones de la grasa tiene unas funciones bastante importantes en el desarrollo y en el funcionamiento del organismo. Una de ellas pues es el valor energético, pues es como la principal función que se reconoce de la grasa. Es una reserva de energía importante porque de una u otra forma produce 2.25 veces más energía que un carbohidrato, por un lado, y por otro lado tiene la ventaja de que al ser hidrofóbica, cuando almacenamos energía en forma de grasa, no almacenamos peso adicional con agua. Entonces, tener grasa como fuente energética, como reserva energética, es bastante interesante. También sirve como agua metabólica en especies donde el consumo de agua es restringido, pues el metabolismo de la grasa permite utilizar o sirve como fuente de agua para el organismo. También la grasa tiene una función en la reproducción. Ciertos lípidos, específicamente las hormonas esteroides y algunos eicosanoides, lo que hacen son hormonas que intervienen directamente sobre el desempeño reproductivo del animal o del hombre también. Entonces, las hormonas, lo que son estrógenos, progesterona, testosterona, esas hormonas reproductivas provienen de fuentes lipídicas, y de esta manera pues el suministro de grasa es indispensable, y sobre todo grasa que permitan ser precursores de este tipo de fuente lipídica, de este tipo de hormonas. Por lo tanto, la grasa es fundamental para poder mantener un buen desempeño reproductivo. En la alimentación animal pues se manipula un poquito el perfil lipídico para que el desempeño reproductivo de los animales sea adecuado. Es un constituyente de las membranas celulares, y si bien es cierto, eso suena como muy teórico, pero cuando miramos desde el punto de vista productivo, si yo quiero que un animal crezca, pues obviamente necesita más tejido, más células, y si necesita más células, pues obviamente necesita más membranas celulares, y esas membranas celulares en sí son lípidos que contenemos en todas esas membranas celulares. Entonces a veces como que olvidamos que para el crecimiento también es necesario las grasas, y no solamente para el tema de reproducción o fuente de energía. También los lípidos participan en los procesos de defensa del organismo, pues varios procesos de defensa como ácidos grasos poliinsaturados que atacan ciertos tipos de microorganismos, o por otro lado, ciertas grasas participan en mecanismos de defensa del organismo como los eicosanoides, donde están las prostaglandinas, los tromboxanos, los glucotrienos, que participan en estos procesos de inflamación, de reacción del organismo para defenderse a cualquier efecto negativo que esté incurriendo en el mismo. También sirve como aislante térmico, pues la grasa de una u otra forma es un aislante térmico, entonces cuando hay bajas temperaturas, pues tener un poquito más de grasa es bastante interesante, porque de una u otra forma permite controlar la temperatura interna. Además es un amortiguador importante en el organismo, pues los tejidos internos se pueden, digamos, amortiguar de cierta forma, o participa la grasa en estos procesos. Y además de eso, otra de las funciones que a veces no se desconoce o no se trabaja bien, es que algunas grasas son compuestos bioactivos, o sea que más allá de las funciones nutricionales que habitualmente conocemos, existen compuestos lipídicos que tienen un efecto benéfico sobre la salud del consumidor. Entonces no solamente aportan ciertos componentes como fuente de energía para todas estas funciones, sino que además promueven la salud del animal, y eso es bastante interesante para tener en cuenta. Cuando hablamos de margarinas, cuando hablamos de grasas, siempre hay dos términos que es el aceite. El aceite es de origen vegetal, el aceite es líquido,
¿sí? Y las margarinas también son de origen vegetal, pero es sólido. ¿Qué hace la industria? La industria toma el aceite, por ejemplo, el aceite de soya, lo pasa a un proceso de hidrogenación y convierte los ácidos grasos insaturados del aceite a ácidos grasos saturados de la margarina. Entonces, un aceite es líquido precisamente porque tiene una gran cantidad de ácidos grasos insaturados. ¿Qué hace la industria? Para evitar el transporte de aceite como tal, de una sustancia líquida que es más difícil de transportar, ya sea por el empaque, ya sea por el movimiento mismo del líquido en el momento del transporte, pues es más cómodo transportar algo como una sustancia sólida. Entonces lo que hizo la industria fue convertir aceites en margarina. Entonces las margarinas son de origen vegetal. Cuando encontramos en el supermercado a veces tenemos la confusión entre qué es una margarina y qué es la mantequilla. La mantequilla es de origen animal y la mantequilla es la grasa de la vaca de la leche. Y la margarina proviene de los aceites vegetales y viene a través de este proceso que se llama hidrogenación. ¿Y qué es la hidrogenación? Pues en últimas es convertir estos ácidos grasos insaturados en ácidos grasos saturados. Aquí podemos ver, digamos, un ejemplo de qué es un ácido graso saturado. Un ácido graso saturado, pues en últimas son ácidos grasos que tienen sus enlaces sencillos. Ustedes pueden ver en esta cadena de carbonos, tenemos todos los enlaces sencillos, excepto estos últimos que forman parte del grupo funcional, pero cuando encontramos un ácido graso insaturado, encontramos un doble enlace. ¿Cuál es la finalidad real o en últimas cuál es el principio de este doble enlace? ¿Para qué sirve este doble enlace? Este doble enlace ayuda a separar los ácidos grasos y permite dar fluidez a la grasa. Entonces, cuando yo tengo muchos dobles enlaces, separo los ácidos grasos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí se separa, aquí se separa, aquí se separa y aquí también se separa. Y cuando tengo muchos ácidos grasos saturados, los ácidos grasos están muy juntos y al estar muy juntos le da una apariencia de sólido, mientras que cuando están muy separados, la apariencia general es líquido. ¿Qué es lo que hace la industria? Convierte estos dobles enlaces en enlaces sencillos para que pase de líquido a sólido. Y esto es, digamos, bastante interesante en el sentido de que cuando convertimos ácidos grasos insaturados a saturados, esperaríamos que todo fuera sólido. Sin embargo, dentro de este proceso, ese proceso conduce a la producción de otros ácidos grasos que son perjudiciales para la salud y que son los ácidos grasos tipo trans. Este es un ácido graso tipo cis y este sería un ácido graso tipo trans. ¿Qué diferencia entre un ácido tipo cis y trans? En teoría, pues si vemos aquí habría un hidrógeno y aquí habría un hidrógeno, y en el trans el hidrógeno iría para arriba y este otro para abajo. Más allá del aspecto bioquímico o químico de la molécula, lo importante es que la forma de la molécula cambia cuando pasa de cis a trans. ¿Qué quiere decir? Cuando es cis se forma una curvatura y cuando es trans la molécula sigue derecha. Como teníamos claro que la finalidad del doble enlace era generar esa curvatura para separar los ácidos grasos, cuando tenemos ácidos grasos trans se pierde esa finalidad, se pierde ese papel biológico del doble enlace y por eso tenemos problemas de la salud, por un lado. Por otro lado, pues este ácido graso cis, tipo cis, que tiene esta curvatura, pues esa curvatura es necesaria para que las enzimas que van a trabajar sobre ese ácido trabajen sobre él y al cambiar la forma del ácido graso, pues algunas enzimas pierden la posibilidad o la capacidad de trabajar sobre este doble enlace. Entonces, el doble enlace trans es perjudicial por la salud porque le cambia la forma a la molécula. Ahora bien, cuando se fabrican los aceites, pasamos de ácidos grasos insaturados a sacar ácidos grasos saturados. En este proceso se producen algunos ácidos grasos saturados, pero también se producen ácidos grasos tipo trans, que son perjudiciales para la salud. Entonces, cuando se consume margarina, cuando se ve la margarina, los productores lo que tratan es de buscar o que no se produzcan los suficientes ácidos grasos trans porque son perjudiciales para la salud. ¿Qué efecto se le ve a estos ácidos grasos tipo trans? Uno, pues afecta la actividad de las enzimas. Dos, disminuye el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que la llamamos, digamos, comúnmente como el colesterol bueno, ¿sí? Y aumentan el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad o colesterol malo.
¿Por qué es colesterol bueno? Porque este colesterol bueno me ayuda a sacar parte del colesterol. Esta lipoproteína es buena porque ayuda a sacar colesterol que se acumula en los tejidos, que se oxida y que forma aterosclerosis o ateromas, realmente. Y saca ese colesterol de las arterias y las manda hacia los tejidos. El LDL es perjudicial porque él se encarga de llevar colesterol del hígado hacia los tejidos. Entonces, estimula la acumulación de colesterol y de algunos ácidos grasos en los tejidos. Entonces, el hecho de que tengamos ácidos grasos trans, estimulamos la producción de disminuimos la producción de HDL, o sea que no tenemos cómo sacar el colesterol de las arterias y se van a acumular allí. Y por otro lado, estoy estimulando aquel colesterol, esa lipoproteína que me manda colesterol hacia las arterias, y por lo tanto me va a taponar, y ahí es donde viene el riesgo de aterosclerosis. También eso, pues, en últimas, conduce a un riesgo o aumenta el riesgo de sufrir infarto precisamente por taponamiento de algunas arterias. Ahora, ya teniendo un poquito claro el tema del concepto de ácidos grasos saturados, insaturados y tipo trans, vamos a hablar sobre la grasa de la leche. Ya habíamos visto esta diapositiva en alguna de las charlas anteriores. Y regresando al tema inicial de la pregunta, si es la leche, es qué tipo de producto, qué tipo de leche queremos sacar, tenemos que hacer mucho énfasis de que la leche es un alimento completo. Es tan completo que un animal de estos sobrevive solamente consumiendo leche, aunque su contenido de humedad sea bastante elevado o relativamente elevado, contiene todos los nutrientes en la proporción y la cantidad adecuada para este animal y obviamente para nosotros. ¿Qué característica tienen los rumiantes frente a otras especies? Primero, pues ellos tienen la capacidad de consumir forraje, que para nosotros no es de valor nutricional, así como otras especies como los equinos, bueno, como el tema de los conejos, también tienen la capacidad de convertir este forraje y convertirlo en productos de alto valor nutricional como la leche, que tiene alto valor nutricional, que es un alimento de alta proteína, de alta energía, de alto contenido de grasa, o sea, tiene la proporción de nutrientes adecuada para nosotros, y de carne, que también es un alimento de bastante interesante, sobre todo porque es un alimento que tiene un buen contenido de proteína y además tiene una interesante concentración de grasa, dependiendo del tipo de alimentación y del tipo de raza. Pero lo bonito que tienen los rumiantes es que permiten consumir un forraje que no es de valor nutricional para nosotros. Ninguno de nosotros nos dan sopita ni ensalada con quicuyo, ni con raigras, ni con quiero barrigo, pero la vaca sí convierte alimentos que no son utilizados por nosotros, los convierten en alimentos de alto valor nutricional como la leche y como la carne. Cuando miramos la composición de la leche, ya habíamos dicho pues, que la mayoría es agua, que una pequeña fracción es la materia seca, y dentro de esa materia seca están diferentes nutrientes, y dentro de esos tenemos la grasa. La grasa es un componente bastante importante en la leche. Cuando miramos la composición de grasa en la leche, estamos alrededor del 3.6%. En sesiones anteriores decíamos que cerca del 70%, 60% de los nutrientes era lactosa y grasa, pero aquí ya la grasa, digamos, tiene un peso bastante interesante con respecto a la composición total de la leche. Es el componente que más varía dentro de la leche, se puede ver afectado mucho por la dieta, por la raza, por el estado, por la época del año, por el tipo de alimentación, etc. Existen muchos factores que afectan no solo la cantidad de la leche, sino la cantidad de grasa en la leche, sino la calidad de la grasa en la leche, que es lo que vamos a tratar de discutir hoy. La grasa en la leche se encuentra en estado de emulsión. Recordemos que la grasa es hidrofóbica, o sea que no se disuelve en agua. Entonces, si yo tengo agua con aceite, pues va a pasar lo que ustedes ven en esta diapositiva, pero la leche contiene pequeñas goticas de grasa. ¿Por qué esas goticas de grasa no se separan como se separan cuando yo mezclo agua con leche? Porque están en un estado de emulsión. Y el estado de emulsión significa que la leche, la parte líquida o acuosa de la leche, tiene unas pequeñas glóbulos, y esos glóbulos están rodeados de una membrana de fosfolípidos que es hidrofílica por fuera, hidrofóbica por dentro, y al ser hidrofóbica por dentro va a tener una cantidad de grasa dispersa por toda la leche, y eso permite que cuando yo tomo un poco de leche, pues voy a consumir grasa. Ahora, algunos estarán pensando, ¿por qué a nivel de campo
la grasa se sube la nata cuando estamos después del ordeño, pues lo que pasa en ese caso es que la grasa de las vacas recién ordeñadas es un glóbulo graso muy grande y por lo tanto se alcanza a subir. Sin embargo, la leche que nosotros consumimos en el supermercado, pues es una leche que ha entrado por un proceso que me ayuda a romper estos glóbulos grasos, hacerlos más pequeños y permitir que cada que yo tomo un sorbo de leche tenga la misma cantidad de grasa porque está dispersa dentro de todo el material. Esta es como más o menos la forma de un glóbulo graso. Para no entrar en mucha minucia, pues dentro de estos glóbulos grasos están los triglicéridos, y los triglicéridos en últimas es un glicerol y 3 ácidos grasos. Y entonces cuando hablamos de grasa, pues el centro de nosotros resultan siendo los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, como decíamos anteriormente, o tipo trans, como decía. ¿Qué característica tiene la grasa o la alimentación lipídica en otras especies diferente a la que tienen las vacas? Entonces, cuando nosotros suministramos alimento a un cerdo, el cerdo consume ese alimento, llega a la boca, en la boca se mastica. Una vez se mastica, todas estas pequeñas partículas van pasando al intestino delgado, al estómago, al intestino delgado. En el intestino delgado se digieren, ¿sí? O sea, que se vuelven partículas mucho más pequeñas, y esas partículas pequeñas se van distribuyendo a diferentes partes del tejido y son utilizadas por el animal. Otra parte que no va a ser distribuida para el tejido, que va a ser ¿qué? Va a ser excretada y va a caer en las heces. ¿Qué quiero resaltar con eso? Que parte del alimento que recibe un no rumiante, en este caso un porcino, ¿sí? El alimento, la partícula como tal, el ácido graso o la fuente lipídica que él consumió, pues va a depositarse en los tejidos. En otras palabras, las características del tejido van a ser muy parecidas a las características de la dieta. En otras, si yo doy ácidos grasos insaturados, el cerdo va a tener cierta tendencia a tener alta cantidad de ácidos grasos insaturados, y por eso, digamos, uno de los riesgos de suministrar dietas ricas en ácidos ricos en omega 3 y en omega 6. Sobre todo en omega 3 hay un riesgo porque esta grasa se me va a acumular tal y cual se consumió. Ahora, ¿qué pasa con rumiantes? Cuando la vaca consume el forraje, pues ella también lo consume, el forraje o el concentrado en este caso, lo consume, lo mastica. Al masticarlo disminuye el tamaño de la partícula, ese alimento va a ir al rumen, en el rumen se va a fermentar. Cuando se fermenta allí, se disminuye el tamaño de la partícula, quedan partículas, pero a diferencia del porcino, como ustedes pueden ver ahí, unas de las partículas se transformaron, o sea, lo que él consumió va a ser diferente a o va a ser transformado en el rumen. Y esas partículas transformadas en el rumen van a llegar a los diferentes tejidos, ya sea al músculo, ¿sí? para el funcionamiento, o va a llegar a la glándula mamaria y va a ser excretado a través de la glándula mamaria. Igual que los porcinos, pues parte de estos grasos o de este alimento no va a ser utilizado y va a ser excretado, pues obviamente, en las heces. ¿Qué es lo que queremos resaltar acá? Que a diferencia de los porcinos o de las aves, la dieta de los rumiantes, cuando llega al rumen, se transforma de tal forma que lo que llega a los tejidos es muy diferente a lo que ella consume. Los microorganismos o todo aquello que hay en el rumen, todo el ambiente ruminal y los microorganismos que hay en el rumen, protozoarios, bacterias y hongos, se encargan de transformar, y lo que se transforma y el nuevo elemento que llega, que se produce en el rumen, es transportado a los tejidos. Y en este caso, por ejemplo, si la leche, entonces la leche va a tener algo muy diferente a lo que el animal estaba consumiendo. Entonces, esta partícula aquí lo que quería como resaltar es que es igual a lo que está acá, pero esta partícula que está acá es completamente diferente a lo que hay en el alimento que el animal estaba consumiendo. Entonces, eso le da una característica y una particularidad a los rumiantes frente a otras especies. Lo que quiere decir que cuando hablamos de aves, ya sea ponedoras, pollos de engorde y cerdos, pues la partícula o el material que hay en el alimento pues refleja mucho la dieta del cerdo, la dieta de la gallina o la dieta del pollo de engorde.
Sin embargo, cuando miramos la vaca, lo que hay en el músculo, lo que hay en la carne, va a ser muy diferente a lo que el animal consumió, y lo que hay en la leche va a ser muy diferente a lo que el animal consumió. Vamos a mirar unos datos de algunos forrajes. Estos datos son sin publicar, son unos datos del Grupo de Investigación de la Universidad Nacional en Bogotá, y podemos ver cómo diferentes forrajes, raigras, alfalfa, quicuyo, braquiaria, cumbres, etcétera. Y aquí tenemos el perfil de ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos de 14 carbonos saturados, 16, 18 carbonos, láurico, palmítico y esteárico. Y aquí tenemos ácidos grasos de cadena larga, insaturados, oleico, linoleico, linolénico, omega 6, omega 3. Y cuando sumamos estos en promedio, aquí estamos los promedios de todos estos ácidos, de todos estos forrajes. Cuando miramos, los forrajes tienen en promedio solamente 37% de ácidos grasos saturados. Y cuando miramos el promedio de la cantidad de ácidos grasos insaturados, estamos hablando que en el forraje tenemos cerca del 60% de ácidos grasos insaturados. Es un dato, digamos, bastante interesante en el sentido de que cuando miramos el forraje y ciertos forrajes, digamos, como el quicuyo, es rico en omega 3. ¿Sí? Y eso, pues, digamos, le da una característica muy particular. ¿Qué esperaría uno? Que esta composición de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos insaturados se reflejase en la leche. Pero como habíamos dicho, la vaca en el rumen transforma, o los microorganismos en el rumen transforman lo que consume. Entonces estos diferentes pastos se convierten en algo como esto, en la leche, y en la leche la relación es completamente diferente. Tenemos mayor cantidad de ácidos grasos saturados y menor cantidad de ácidos grasos insaturados. ¿Qué hace la vaca? Convierte estos ácidos grasos que estaban insaturados, que estaban muy bien, los convierte en ácidos grasos saturados. O sea que el rumiante en su rumen convierte o tiene un proceso en el cual lo llamamos biohidrogenación, en el cual los ácidos grasos pasan de ser insaturados a ser saturados. Y por eso la leche tiene una composición, un perfil lipídico completamente diferente al perfil lipídico de la dieta o de la dieta tradicional, que en este caso son los forrajes. ¿Qué es lo que pasa en el rumen? Cuando llegan los triglicéridos, llega un proceso que se llama lipólisis, y esta lipólisis en últimas es romper estos enlaces que están acá y liberar los ácidos grasos. Lo que estamos acá en rojo son los ácidos grasos, y lo que está en azul es el glicerol. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Primero que todo, se hace un proceso que se llama lipólisis, y estos ácidos grasos se liberan en el rumen. Una vez se liberan en el rumen, estos ácidos grasos que se liberaron, que eran ácidos grasos insaturados, pasan a ser ácidos grasos saturados. Y dentro de esos ácidos grasos saturados se encuentra un ácido graso que lo llamamos ácido linoleico conjugado. Y aquí es donde realmente nos centramos un poquitico en la conferencia y vamos a mencionar mucho esta palabra de ácido linoleico conjugado. ¿Qué es el ácido linoleico conjugado? Es un ácido graso que se produce en el rumen, y ese ácido graso se produce gracias a la biohidrogenación que se ocurre en el rumen. Vamos a tratar de ser un poquitico más claros con eso. Aquí podemos ver los ácidos grasos, las características de una leche. Esto fue un experimento que hicimos hace un par de años, pero aquí podemos ver cómo tenemos en la leche una concentración de 2.39%. Esto estamos hablando de por gramos de grasa, o sea, 100 gramos de grasa tienen 2.38 gramos de ácido transvaxénico y 1.13% de ácido ruménico. Estos ácidos grasos son producidos principalmente en el rumen, gracias a al proceso que acabamos de mencionar, que era la biohidrogenación. Todo lo que está en rojo son ácidos grasos saturados, y si ustedes ven de una u otra forma, tenemos una interesante cantidad de ácidos grasos saturados, y todo lo que está en azul son ácidos grasos insaturados, y si ustedes pueden observar, la cantidad de ácidos grasos insaturados es mucho menor, y
que concuerda con lo que estábamos mencionando en esta tabla anterior. Bien. Esto, en este trabajo lo que los autores reportan aquí es la concentración de ácido linoleico, que ya hemos mencionado que se produce en el rumen, y que en productos para el consumo humano como la leche, el yogur, la carne bovina y la carne ovina, pues es mucho mayor o es muy elevada en comparación a otro tipo de productos como la carne de cerdo, como el pollo, como la carne de pescado. Es muy probable, y es una hipótesis que tengo aquí, la verdad, en el tema de conejos, no tengo mucha información al respecto, y creo que la información es bastante limitada con respecto a la concentración de ácido linoleico conjugado en conejos. Mi percepción o mi postura sería que es muy probable que la carne de conejo sea un poco más elevada que la carne en ácido linoleico conjugado que la misma carne de cerdo, por las mismas características las de la secotrofia, que serían como datos para analizar y para poder discutir más adelante. Ahora, hemos dicho que es el ácido linoleico conjugado, hemos mencionado mucho el ácido linoleico conjugado, pero ¿qué diablos es eso? El ácido linoleico conjugado, el ácido linoleico a secas es un ácido graso que tiene 18 carbonos, aquí tenemos un ácido graso de 18 carbonos, y tiene dos dobles enlaces, aquí podemos ver un doble enlace, y aquí podemos ver el otro doble enlace. ¿Qué característica tiene ese ácido graso? Que tiene un doble enlace tipo cis en el carbono 9 y otro enlace tipo cis en el carbono número 12. ¿Qué característica en particular tienen los ácidos grasos en términos generales? Que por lo general tienen un carbono que separa estos dos dobles enlaces. Ustedes ven aquí un doble enlace y aquí hay otro doble enlace y está separado por este carbono que está aquí. Cuando hablamos de ácido linoleico conjugado, pues cuando hablamos de linoleico nos referimos otra vez a un ácido graso con 18 carbonos, de 18 carbonos, este ácido graso tiene 18 carbonos, y este 18 carbonos, aquí tenemos los dobles enlaces, y a diferencia del ácido graso ahorita anterior, dentro de estos dobles enlaces no encontramos ningún carbono que lo separe. Y eso es lo que lo llama, por eso se llama ácido graso conjugado. Aquí podemos ver un doble enlace y aquí podemos ver el otro doble enlace. Y la ausencia de este carbono que está aquí lo llama ácido graso conjugado. Entonces, el ácido linoleico conjugado es un grupo de ácidos grasos, no es uno solo, es un grupo de ácidos grasos que tienen como característica 18 carbonos, dos dobles enlaces, y esos dos dobles enlaces están pegaditos, no están separados por ningún carbono. Este ácido graso, que se llama transvaxénico, es un ácido graso que tiene un solo carbono, un solo doble enlace, y este doble enlace es de tipo trans. Miren que este hidrógeno está para este lado y este otro hidrógeno está para este otro lado. La diferencia entre este transvaxénico y este ruménico es que este transvaxénico no tiene dobles enlaces acá, mientras que el ruménico sí lo tiene. O sea que si yo coloco un doble enlace acá, el transvaxénico se me convierte en ruménico. Ahora bien, algunos podrán estar pensando, toda la introducción que estábamos hablando era diciendo que los ácidos grasos trans son perjudiciales para la salud. Pero ahora nos están diciendo que el ácido transvaxénico y el ácido ruménico tienen un efecto benéfico para la salud, y lo vamos a discutir un poco más adelante. Son ácidos grasos tipo trans, pero este tipo de ácidos grasos trans tienen un efecto benéfico para la salud del consumidor, y más adelante vamos a tratar de discutir cuál es el efecto benéfico de esos ácidos grasos trans sobre la salud del consumidor. Entonces, como mencionábamos ahorita, el primer paso es una lipólisis, o sea, convertir ácidos grasos esterificados en no esterificados, o sea, liberar ácidos grasos. Y después de esta esterificación, de liberar estos ácidos grasos pasan a una deshidrogenación. Es similar a lo que ocurre en la planta de fabricación de margarinas, solamente que aquí es biohidrogenación porque lo hacen los microorganismos. Allá hablábamos de hidrogenación porque se hacen en la planta, simplemente se le adicionan hidrógenos para pasar ácidos grasos saturados, insaturados, a ácidos grasos saturados.
Este es el proceso de la biohidrogenación. La biohidrogenación no se hace de una, sino se hace paso por paso. Aquí tenemos los dos principales ácidos grasos, linolénico y linoleico. Este es omega 3, este es de la serie omega 3 y este es de la serie omega 6. ¿Qué pasa en el rumen? Los microorganismos convierten este ácido linoleico de forma gradual a diferentes ácidos grasos para pasar a este ácido graso baxénico, transbaxénico, y este baxénico pasará esteárico. Y ese es ese es el proceso de la biohidrogenación, pasar de ácido graso insaturado a un ácido graso saturado. Lo mismo pasa con el linoleico. Vamos a pasar de un ácido graso insaturado a otro saturado. Pero ese proceso es gradual, ese proceso no se da de una, hay que darlo paso por paso. Lo que quiere decir que es muy probable de que parte de estos intermediarios de la biohidrogenación salgan de acá y pasen al abomaso, no solamente el esteárico, sino diferentes productos. Entonces en el abomaso al abomaso va a llegar el linoleico, va a llegar un poquitico el linolénico, va a llegar uno de estos ácidos grasos, este ácido graso, y va a llegar este ácido ruménico. Y este ácido ruménico tiene un efecto benéfico sobre la salud del consumidor. Este ácido graso transbaxénico también va a pasar al rumen. Ahorita vamos a ver que también es un tema bastante interesante que este transbaxénico pase a la glándula, al abomaso y después al intestino delgado. Entonces, cuando hablamos de la biohidrogenación, decimos que es pasar de ácido graso insaturado a saturado, pero esa biohidrogenación no es repentina, sino que es gradual, lo que permite que gran parte de los intermediarios de la biohidrogenación salgan del rumen y lleguen al abomaso y por lo tanto después lleguen al tejido como tal y a la glándula mamaria para producir leche. También habíamos mencionado cuando había acidosis ruminal esta vía metabólica que es la normal, que el baxénico podía llegar a la glándula mamaria, el rumérico podría llegar a la glándula mamaria, el esteárico llegaba a la glándula mamaria. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el baxénico llega a la glándula mamaria, una enzima que llama la delta 9 saturasa coloca un doble enlace. Si ustedes miran este ácido graso, sin aprendernos pues como la fórmula tan enredadita a veces de esos ácidos grasos, este ácido graso solamente se diferencia del otro en la ausencia de un doble enlace en el carbono número 9. Ese doble enlace lo provoca o lo produce la enzima delta 9 desaturasa. Entonces, cuando llega a ácido graso transbaxénico a la glándula mamaria, la enzima delta 9 desaturasa coloca un doble enlace en el carbono número 9 y convierte el ácido graso transbaxénico en ruménico. Y por lo tanto, si yo logro que salga de la glándula mamaria gran cantidad de ácido transbaxénico, pues obviamente voy a obtener una mayor cantidad de ácido ruménico que en últimas tiene un efecto benéfico sobre la salud del consumidor, específicamente por su efecto anticarcinogénico, que ya lo vamos a discutir más adelante. Pero esa no es la única vía metabólica, existen otras vías metabólicas y existe una vía metabólica en la cual, cuando hay acidosis ruminal, no se produce esta línea metabólica como la estamos mencionando ahorita, sino que se produce otro ácido graso que se llama el transdiecis 12. Este ácido graso, este loco también es un ácido graso insaturado y es un ácido linoleico conjugado. Linoleico, ¿por qué? Porque tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces. Conjugado, ¿por qué? Porque estos 2 dobles enlaces, el transdiecis 12, no están separados por un carbono y por lo tanto lo agrupamos dentro de ese grupo de ácidos grasos tipo trans. Existen cerca alrededor de unos, si no estoy mal, cerca de unos 20, 22 ácidos grasos de la serie linoleico conjugado. Este es uno de esos. Cuando hay acidosis ruminal se produce este ácido graso y este ácido graso cuando llega a la glándula mamaria inactiva la delta 9 desaturasa. Esta delta 9 desaturasa cuando se inactiva no se coloca este doble enlace en el carbono número 9, no se coloca doble enlace en el carbono número 9, entonces el esteárico no puede convertirse en oleico ni el transbaxénico en ruménico. ¿Qué implicaciones tiene eso? Primero, pues vamos a tener una leche con bajo contenido ruménico y por lo tanto una leche que tiene menor valor nutricional o benéfico para la salud del consumidor. Y por otro lado, cuando esta delta 9 desaturasa no actúa sobre este esteárico, este ácido graso saturado, pues este ácido graso no se convierte, aquí hay un error porque este es C18.1, cuando este ácido graso, cuando coloca el doble enlace
en el carbono 9, este ácido graso no puede tener este doble enlace, y como habíamos dicho inicialmente, la importancia del doble enlace es darle fluidez. Y si no hay fluidez a la grasa, pues la grasa no puede salir como una piedra, tiene que tener cierta fluidez, y si no tiene esa fluidez, no se sintetiza grasa y no sale la leche sale la leche con poquitica grasa. Entonces tiene dos efectos negativos. Uno, pues disminuye la cantidad de ruménico en la leche, que es un efecto para la salud del consumidor, y dos, disminuye la síntesis de grasa porque este ácido graso inactiva la delta 9 saturasa. Vamos a mirar un poco cuáles son los efectos del ácido ruménico sobre la salud humana, para entender un poco más qué es lo que hace este ácido ruménico y para poder mirar, bueno, cómo hacemos para incrementar este ácido graso. Sabemos que los compuestos bioactivos o nutracéuticos también se mencionan, son aquellos que proveen efectos sobre la salud del consumidor más allá del contenido de nutrientes. Entonces son componentes que consume el animal o consume el hombre y afectan directamente la salud más allá de aportar aminoácidos, ácidos grasos, como fuente energética, etc. Existen diferentes tipos de productos naturales y dentro de la leche encontramos el ácido linoleico conjugado, que ya sabemos que son un ácido graso de 18 carbonos, 2 dobles enlaces, pero esos 2 dobles enlaces se encuentran en forma conjugada. Y dentro de esos ácidos grasos linoleico conjugados se encuentra uno que se llama el ácido ruménico. Y ese ácido ruménico tiene un efecto benéfico sobre la salud del consumidor. Y también en la leche encontramos otro ácido graso, que es el transvaxénico, que fue el que describimos anteriormente, que en la glándula mamaria o en los tejidos de nosotros se convierte en ruménico, y al convertirse en ruménico se convierte en un componente con efecto nutracéutico, o en otra palabra, un efecto que tiene sobre la salud del consumidor. ¿Cuál es el efecto que se le atribuye al ácido ruménico? Uno, tiene un efecto antiaterogénico, pues se le atribuye un efecto que disminuye el problema de ateroma. Otro, anticancerígeno, o sea que tiene un efecto contra el cáncer, específicamente con el cáncer de mama. Otro, antidipogénico, este es específicamente para el C18 transdiesis 12. Antidiabetogénico, modulación del sistema inmune y mejora la mineralización del hueso. Sin embargo, los principales efectos positivos del ácido ruménico están asociados a su efecto anticarcinogénico, y otro también hacia el efecto antidiadipogénico, que es básicamente para el C18 2 transdiesis 12, que sería como el que no se debe producir en el rumen. O sea que nuestro enfoque o nuestra concentración desde el punto de vista de nutrición de la vaca es producir leche con alto contenido de ácido ruménico, que en últimas va a tener un efecto benéfico sobre la salud por su efecto contra el cáncer. Cuando uno comienza a hablar sobre eso, pues digamos, se piensa que a veces hay un tanto de especulación al respecto. El primer trabajo que se hizo donde se detectó un posible efecto positivo de productos de la carne específicamente sobre el cáncer en humanos. Bueno, esto fue en modelos de ratas. Fue un trabajo que hizo Parisa en el 79. Esto fue publicado en el Cancer Letters. En este trabajo, los autores lo que hicieron fue cocinar hamburguesas realmente comerciales, no era una hamburguesa que ellos preparaban específicamente, sino de diferentes proveedores de diferentes restaurantes, y las freían a 143 grados centígrados, otros a 191 grados centígrados y otros a 210 grados centígrados. ¿Qué encontraron los autores? Que en la medida que la temperatura de 143 grados centígrados no incrementaba el efecto mutanogénico, o en otras palabras, no había una actividad mutanogénica cuando yo freía las hamburguesas a 143 grados centígrados. Cuando yo pasaba a 191 grados centígrados, ellos encontraron que en la medida que pasaba con un tiempo, un lag de 4 horas, a partir de las 4 horas,
aumentaba la actividad mutanogénica de la carne, o sea que producía más cáncer. Cuando yo llegaba a 210 grados centígrados, casi que se disparaba rápidamente el efecto mutanogénico de la hamburguesa. Eso fue el trabajo que ellos hicieron, y ellos lo que estaban tratando de mostrar era que en la medida que yo freía con alta temperatura la carne, había un efecto, o la carne tenía un efecto cancerígeno. En este trabajo lo que encontramos pues que realmente la temperatura tenía mucho que ver, no tanto el tiempo de exposición a la temperatura, sino más un efecto de la temperatura en sí, o sea que tenían que dar carne no a tan altas temperaturas, y que regular la temperatura tenía un efecto sobre la salud del consumidor. Dentro de ese trabajo, de manera independiente, sin estar buscando o sin tenerlo dentro de las hipótesis o entre los objetivos de trabajo, encontraron que las hamburguesas o el extracto de carne, o sea, la carne cruda o el extracto, tenía menos o tenía o ellos evidenciaron una actividad inhibitoria mutanogénica. Estos valores, ¿qué significa? Que tienen menor o que disminuyen el efecto o la producción de cáncer. Entonces allí comenzaron se generaron una cantidad de cuestionamientos, a preguntarse qué era lo que tenía la carne que tiene un efecto que inhibía los procesos de cáncer. Este trabajo ya está en el 99, ya a inicios de este siglo, cuando comenzamos, o a finales del pasado, cuando ellos comenzaron a mirar IP en el 99, lo que hicieron fue suministrar mantequilla con diferentes concentraciones de CLA. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya sabemos que CLA es ácido linoleico conjugado, y dentro del ácido linoleico conjugado tenemos el ácido ruménico, que es el que tiene efecto anticarcinogénico. Ellos hicieron varios experimentos, pero quise traer para esta charla los resultados en este mismo trabajo. Publican varios experimentos, pero este específicamente demuestra cómo el tratamiento control que no recibió CLA, el 93% de los ratones a los cuales se les inyectó metilnitrosourea para generar tumores de cáncer, al 93% de 30 a 28 presentaron una incidencia del tumor. Sin embargo, cuando suministraron CLAM, la incidencia pasó del 93 entre el 50 y el 60%. ¿Qué significa? Que el suministro de ese ácido graso prevenía el cáncer. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Suministraron CLA durante 30 días después del destete a los ratones, les inyectaron las células para estimular los tumores de cáncer, y después retiraron de la dieta la CLA y siguieron suministrando grasa. Lo que quiere decir que más allá también del efecto terapéutico como tal que puede tener el ácido linoleico conjugado, tiene un efecto preventivo frente al cáncer. Entonces aquí se puede evidenciar, digamos, con este trabajo en modelos animales. De hecho, la NRC, que está encaminada en el tema de cáncer, indica que el único componente de origen natural que ha demostrado su efecto anticarcinogénico en modelos animales es el ácido linoleico conjugado, y dentro de este ácido linoleico específicamente el ácido ruménico. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de producir leche que tenga alto contenido de ácidos grasos tipo trans, en este caso el ruménico, que en últimas tiene beneficios sobre el consumidor. Entonces, ¿cuál es el efecto benéfico para la salud humana? Pues uno, se reduce el peso, pues es el que se utiliza, digamos, en el consumo, en pastas para el consumo humano, y otro, que es el que nos interesa en estos momentos, el ácido ruménico, que tiene su efecto anticarcinogénico, y que yo lo puedo producir, o manipulando la dieta puedo incrementar los niveles de ácido ruménico. Y la idea de esta charla es tratar de indicar algunos trabajos y mostrar algunas estrategias para poder incrementar los niveles de ese ácido graso en la leche de vaca. Esta diapositiva ya lo habíamos visto en otra charla, pero pues igual muchos de nosotros de pronto, o algunos de nosotros, podemos ser nuevos en estas conferencias. Entonces, aquí simplemente, esta es una dosis preventiva que reporta la literatura. Esta es una dosis terapéutica que reporta alguna literatura.
digamos, esos son datos de referencia, realmente son extrapolados de modelos animales. En estos momentos no conozco unos datos específicos en modelos humanos, pero esto nos da una idea, digamos, del potencial que tiene el manipular la dieta para mejorar la salud del consumidor y, pues, en este caso, es el hombre. Este valor de 0.53 es un dato de la concentración de ácido linoleico conjugado o ácido ruménico específicamente en vacas que se encuentran en sistemas estabulados en Estados Unidos. Este 1.36 es la concentración de ácido linoleico conjugado de trabajos que se han hecho en Colombia, pero sin solamente monitoreando las concentraciones, sin hacer algún esfuerzo adicional para incrementar las concentraciones de ácido linoleico. Y estos son los resultados de algún trabajo que reporta la literatura con respecto a suplementación para incrementar los niveles de ácido ruménico en la leche. Aquí podemos ver que si la persona tiene, nosotros hace un par de años teníamos un consumo per cápita de 138 litros, ahora estamos dando los 140, entonces nosotros podemos, asumiendo un consumo de 138 litros, estos animales estarían consumiendo por día, estas personas, si tienen ese consumo per cápita, estarían consumiendo 0.08 gramos por día, o sea, 80 miligramos. Aquí estaría consumiendo 210 miligramos y aquí estaría consumiendo 400 miligramos. ¿Qué significa eso? Que solamente manipulando la dieta e incrementando los niveles de ácido ruménico en la leche, yo podría incrementar o llegar casi a un nivel a la mitad de lo que reportan algunos autores como nivel terapéutico. Ya sabemos que de todos modos el ácido ruménico no solamente tiene un efecto terapéutico como tal, sino que tiene un efecto preventivo, como habíamos visto con el trabajo que se hizo en ratas. Entonces, esto nos da un potencial interesante para manipular la dieta y permitir leche de mejor valor nutricional para el consumidor. Y la misma foto que presenté en la conferencia pasada, el caso de Argentina, este es el doctor Gerardo Gagliostro, él trabaja en el INTA y ellos tienen un producto que se llama queso mamamecha y este producto es simplemente un queso producido con leche enriquecida con ácido linoleico conjugado. Se distribuyó mucho en las clínicas, tiene un valor adicional, yo no recuerdo en estos momentos el valor específico de ello, pero uno podría decir que un 30-40% por encima del valor tradicional de un queso. Entonces, sin hacer muchos esfuerzos, es probable producir quesos de alto valor nutricional, valor nutricional y valor para la salud del consumidor y que en últimas podría tener un valor extra en la parte de los ingresos. Vamos a mirar entonces qué aspectos de la dieta pueden afectar o pueden estimular la producción de ácido ruménico. Uno de ellos es el sistema de alimentación. Cuando yo comparo el sistema de alimentación en pastoreo, como es el sistema tradicional en Colombia, y pues por lo que conozco también es muy frecuente en México, aunque las ganaderías o grandes, o como dicen allí los ranchos grandes, pues obviamente tienen una gran cantidad de animales estabulados, pero cuando yo tengo animales en pastoreo, tengo una mayor concentración de ácido ruménico en la leche que cuando yo alimento a los animales a través de una dieta TMR, que es TMR, Total Mixed Ration, o sea, dieta totalmente mezclada, donde el forraje y el concentrado van juntos. Cuando yo doy forraje fresco y no lo doy como en forma de ensilaje, sino que lo doy separado el concentrado y el forraje, y el animal toma el forraje directamente del potrero, pues obviamente voy a tener una mayor concentración de ácido ruménico. Este es un trabajo, este es publicado en el 98, por aquí algo. En el 98, y en este trabajo podemos ver cómo los niveles de ácido ruménico incrementan cuando los animales pasan de un sistema estabulado a un sistema de pastoreo. Este es el tratamiento control y este es las vacas que están en pastoreo. Allí, digamos, un punto importante es que en este trabajo ellos lo que hicieron fue adicionar algunos ácidos grasos insaturados y lograron incrementar, a pesar de que en pastoreo tenían un poco más, lograron incrementar los niveles de ácido ruménico en
la leche. Esta es una recopilación de varios trabajos donde se compara el sistema TMR, o sea, Total Mixed Ration. Aquí hay, creo que son unos 8 o 10 trabajos, y en todos coinciden, los resultados coinciden en indicar que cuando yo tengo animales en pastoreo, las concentraciones de ácido ruménico son mayores que cuando las tengo en TMR. En estos trabajos, el objetivo general o particular de este trabajo era comparar el sistema TMR con el sistema en pastoreo. Eso indica que bajo las condiciones nacionales en Colombia, pues el potencial para producir leche rica en ácido ruménico es elevada. Rico en el 2007 hizo una caracterización del ácido ruménico en el país, y digamos, él encontró que los promedios de nosotros están alrededor de 1.4%. Estamos hablando de 1.4% de la grasa, no de la leche, que es muy importante tener claro esa parte. Otro aspecto es la estación del año, y que se relaciona un poco con el tipo de forraje. En algunos trabajos, pues, cuando se mira en diferentes épocas del año, este es un trabajo que se publicó en el 2008, ellos encontraron que, pues, obviamente que en diferentes épocas del año, pues, el tipo de forraje que crece es diferente. Y cuando miraron, esos mismos autores, cuando miraron qué pasaba con el ácido ruménico, ¿sí?, la cantidad de ácido ruménico y la cantidad de ácidos grasos en el forraje, aquí estamos hablando de los ácidos grasos en el forraje, los ácidos grasos en la leche, el ruménico en la leche, y los ácidos grasos en el forraje. Aquí estamos hablando del omega 3 y aquí estamos hablando del omega 6, el ácido linoleico, y aquí estamos hablando del ácido linolénico. Entonces, aquí podemos ver que hay como una relación entre una mayor concentración de ácido linolénico en el forraje con la concentración de ácido ruménico en la leche. Si ustedes aprecian en esta parte de acá, encontramos una elevada concentración de linolénico y una mayor concentración de ácido ruménico en la leche. Aquí encontramos una elevada concentración de ruménico y una alta concentración de ácido linolénico en la leche. Y cuando descienden los niveles de ácido linolénico en el forraje, disminuyen la concentración de ácido ruménico en la leche. Lo que significa que, si bien es cierto, la época del año afecta, es muy probable que este efecto esté muy asociada a la concentración de ácido linolénico en el forraje. Nosotros en Trópico Alto colombiano utilizamos mucho el forraje del quicuyo, digamos la gramínea insignia en Trópico Alto. Así bien es cierto, algunas fincas trabajan con raigrases, pero es uno de los forrajes, digamos, de mayor uso en Trópico Alto y en lecherías especializadas. Ese quicuyo, hemos encontrado en el país concentraciones de 56, 60, 50% de ácido linolénico, lo que quiere decir de que nuestro forraje, o bajo las condiciones pastoriles de nosotros, que estamos en Trópico Alto, en las conferencias anteriores, el doctor Urso ha estado como muy inquieto por la capacidad que nosotros tenemos para producir por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este forraje se utiliza mucho por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y es un forraje que tiene alta concentración de ácido linolénico. Por lo tanto, una mayor concentración de ácido linolénico conduce a una mayor concentración de ácido ruménico en la leche. Otro aspecto que afecta la composición o la concentración de ácido ruménico en la leche es qué tan fresco está el forraje. En otras palabras, si lo he picado fresco, si el animal lo consume directamente o si está consumiendo en forma de ensilaje. Cuando yo suministro ensilaje, el ácido linolénico, ya sabemos que el linolénico es importante dentro del forraje como precursor para producir ácido ruménico. Entonces, cuando yo ensilo, pierdo concentración de ácido ruménico, y cuando lo doy fresco, digamos, de concentración de linolénico, y por lo tanto disminuye el ruménico en la leche. Cuando yo tengo un forraje fresco, la concentración de linolénico es mayor y por lo tanto voy a aumentar la concentración de ruménico en la leche. Vamos a mirar, digamos, algunos trabajos. Aquí, de acuerdo al trabajo de procesamiento, esta es la cantidad de linolénico en el forraje, y aquí encontramos cómo, sin marchetar, la concentración, y al ensilar la concentración era 14.4,
y después cuando sacamos el ensilaje, la concentración es de 13.7. Si el forraje lo marchito, o sea que lo he deshidratado antes de ensilarlo, sobre todo cuando trabajamos con raigrasas o este tipo de forrajes que hay que deshidratarlo un poco para poder producir el ensilaje, también encontramos una ligera reducción. Sin embargo, pues el hecho de marchitar ya estamos perdiendo parte del ácido linolénico y en últimas vamos a obtener una leche con menor contenido de ácido ruménico. La mezcla de gramíneas y leguminosas, esta foto es de una finca en la sabana de Bogotá, ahorita les menciono por qué estoy haciendo énfasis en eso, pero cuando yo tengo gramíneas y leguminosas dentro de la dieta, se incrementan los niveles de ácido ruménico en la leche. En esta finca, aquí tenemos mezcla de quicuyo mezclado con trébol rojo, ¿sí? O carretón, que se utiliza mucho en trópico alto colombiano. Como ustedes pueden ver, de hecho, a veces ellos pueden tener un problema de intoxicación por nitritos y nitratos, por un exceso de nitrógeno en la dieta, pero digamos, podemos ver la cantidad de leguminosa o de trébol rojo en el forraje. Y esta es la concentración de diferentes fincas, y esta es la finca que estaba mostrando en la diapositiva. Si ustedes ven, en esta finca no se hace mayor esfuerzo para incrementar los niveles de ácido ruménico, sin embargo, sin hacer ningún esfuerzo, es la finca que más concentración tiene de ácido ruménico con respecto al resto de las fincas. Y eso, pues, de una u otra forma demuestra cómo mezclar forrajes de gramíneas y leguminosas, pues de una u otra forma me incrementa las concentraciones de ácido ruménico en la leche. Otro, la altitud. Para nosotros el tema de la altitud es un tema bastante interesante. Esta es una fotografía de la región y pues podemos ver cómo, a diferencia de otros países, nosotros tenemos algunas características particulares. Tenemos aquí en la montaña tenemos ganadería, aquí también hay pastos, por aquí hay pastos. Obviamente pues estamos en la zona cafetera y también tenemos café, pero esto me está indicando que la altura es un factor determinante dentro de nuestro sistema de producción. Algunos trabajos lo que han mostrado es que a baja altura sobre el nivel del mar, la concentración de ácido ruménico es menor con respecto a aquellas fincas que están a mayor altura sobre el nivel del mar. Y esto se relaciona de una u otra forma porque el forraje a mayor altura sobre el nivel del mar tiene más cantidad de ácido linolénico y por lo tanto estimula la producción de ácido ruménico. ¿Por qué a mayor altura? Porque un mecanismo de defenderse para el frío es aumentar la cantidad de insaturaciones para que no se solidifique la grasa. Ya sabemos que las insaturaciones me ayudan a darle fluidez a la grasa. Entonces, una mayor altura sobre el nivel del mar me produce mayor ácido linolénico y por último, pues, más ruménico en la leche. Otro aspecto importante es la relación forraje concentrado. Cuando yo doy mucho forraje, aumento la cantidad de linolénico y aumento la concentración de ruménico en la leche. Cuando doy poco forraje y mucho concentrado, pues voy a tener un efecto negativo sobre la vía metabólica que produce ruménico y por lo tanto voy a disminuir los niveles de ruménico en la leche. Esto se explica por lo que habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos cuando hay acidosis luminal, cuando hay exceso de carbohidratos, hay acidosis, se produce este ácido graso, inactiva la delta 9 saturasa y en últimas el transvaxénico no se convierte en ruménico por un lado y por otro pues parte de esta ruta se pierde y algunos ácidos grasos van a tomar esta vía metabólica y por lo tanto vamos a tener menor concentración de ácido ruménico en la leche. Este es un trabajo simplemente que muestra cómo una relación 65-35, 65 de forraje y 35 de concentrado versus una relación 35 de forraje y 65 de concentrado. O sea que aquí tenemos más concentrado y aquí tenemos menos concentrado por unidad de forraje. Cuando tengo menos concentrado, la concentración de ruménico es mayor que cuando tengo más concentrado y menos forraje. Este es un trabajo publicado en el 2007. Aquí otro trabajo, también publicado en el 2006, y vemos cómo en la medida de que aumento la proporción forraje concentrado, aquí tenemos poco forraje, mucho más forraje, y más forraje, hasta llegar hasta un 80 de forraje y 20% de concentrado. Al aumentar el forraje en la dieta y al disminuir el concentrado, pues obviamente aumento la concentración de ácido ruménico en la leche. Otro aspecto importante es el tema de la suplementación como tal con el concentrado. Si bien es cierto, el exceso de concentrado puede tener un efecto negativo,
la suplementación como tal puede tener un efecto enriquecedor o positivo. Para que más o menos tengamos una idea, este fue un trabajo que tomamos, digamos, el consumo de total de materia seca de un animal. Aquí podemos ver cómo el suplemento aquí nos aporta solamente el 30% de la materia seca, o sea, no está aportando mucho de la materia seca que el animal está consumiendo en total, pero cuando miro la cantidad de grasa que aporta ese suplemento, el suplemento me aporta casi el 60% de los lípidos que el animal consume. ¿Qué quiere decir? Que solamente me está aportando 30% de la grasa, pero me está dando casi el 60% de la grasa que el animal consume. Conclusión, si yo manipulo la grasa del concentrado, pues obviamente tendría un efecto diferencial sobre la concentración de ácido ruménico en la leche. Y la literatura es extensa en esa y ha mostrado cómo en la medida que yo doy ácidos grasos insaturados en el concentrado, específicamente de la serie omega 3, o en otras palabras, ricos en ácido linoleico, aumento la concentración de ruménico en la leche. O sea que si yo manipulo la dieta y la grasa, el perfil lipídico de la grasa del concentrado, aumento la concentración de ácido linoleico, pues obviamente voy a incrementar o voy a obtener una leche con mayor cantidad de ruménico. Hay una diferencia entre linoleico versus linolénico en el concentrado. ¿Qué significa? Que el linoleico es más eficiente en el concentrado con respecto al linolénico. Entonces, ¿qué buscamos? Que el forraje tenga mucho linolénico y el concentrado tenga mucho linoleico. Esa combinación resultaría siendo la combinación, digamos, perfecta para incrementar los niveles de ácido ruménico en la leche. Aquí vemos cómo en este trabajo se dio aceite de soya, que es rica en omega 3, en omega 6, perdón, linoleico, soya extruida, aceite de linaza, que es rica en omega 3, aceite de girasol, que es rica en omega 6, y aceite de pescado, que es rico en omega 3. Otra alternativa es mezclar en la dieta, adicional a la fuente de omega 6, adicionar aceite de pescado y la combinación alta concentración de linolénico del forraje, alta concentración de linoleico en el concentrado y una pequeña fracción de aceite de pescado logran potencializar la vaca para que produzca mayor concentración de ácido ruménico sin afectar, digamos, el desempeño productivo. Este es un trabajo donde manipulamos la dieta en diferentes fincas. Aquí podemos ver el promedio de las 4 fincas que tenemos, de las 5 fincas que estamos mostrando acá, y en promedio logramos incrementar la concentración de ácido ruménico en un 40%, solamente cambiando la proporción de ácido linoleico en el concentrado. Este fue un experimento que hicimos donde dimos harina de arroz, aceite de palma y semilla de algodón. Y miramos cómo la harina de arroz aumenta la concentración de ácido ruménico porque la harina de arroz es rica en ácido linoleico. El aceite de palma tiene menos concentración de ácido ruménico porque precisamente es una fuente pobre en ácido linoleico. En este trabajo que fue publicado en el 2007, lo que se hizo fue suministrar monensina y un concentrado que no tenía monensina. Monensina es un tipo de ionóforo y afecta a los microorganismos del rumen. Entonces, otra alternativa que hay es tratar de manipular la flora o los microorganismos del rumen para que no se complete la biodegeneración completa o no se dé a término la biodegeneración como tal, sino que escape mucho ácido transvaxénico del rumen. Entonces aquí pueden ver cómo cuando se da monensina se incrementa la concentración de ácido transvaxénico. Y eso evidentemente se refleja en una mayor concentración de ácido ruménico en la leche. Como podemos ver acá, la concentración de ácido ruménico es mayor en la leche cuando doy monensina en comparación de cuando no doy monensina. Entonces, los factores que afectan el contenido de ácido linoleico conjugado son relación del concentrado y forraje, consumo de materia seca, consumo de ácidos grasos insaturados, estacionalidad, conservación de forrajes, genética y sistema de pastoreo. En conclusión, tenemos cuando el animal expresa su potencial genético, existe una adecuada relación entre producción y calidad. Aquí se me perdieron algunas. Bueno,
La oferta forrajera incrementa la producción. Se me fueron las diapositivas, pero en últimas, la suplementación lipídica aumenta la concentración de ácido ruménico en la leche. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que haya sido de su agrado y que estoy atento a cualquier inquietud. Gracias, doctor Gastón Castaño. No tengo preguntas en el chat. Quisiera pedirle a nuestro auditorio si tiene alguna pregunta, si alguien quiere intervenir, bien puede hacer el momento de hacerlo. Voy a revisar en ese momento el Facebook. Hasta hace poco tampoco pues teníamos allí preguntas. Felicitaciones por parte de Marta Castaño y Jonathan, de Joana Revelo. Doctor Urso, no sé si tiene usted algún comentario, alguna pregunta. Bien. Doctor Gastón, el tema de alimentos nutracéuticos pues es fundamental dentro de la producción animal y yo creo que hacia esa tendencia debe volcarse la producción zootécnica, el marcado siempre desde la producción y desde la sostenibilidad ambiental. ¿Qué otra alternativa se puede manejar dentro de los productos lácteos, de pronto en el procesamiento, en la agroindustria, que puedan mejorar esos factores nutracéuticos en los productos lácteos o en la cadena láctea? Bien, con respecto al ácido ruménico, el proceso como tal no afecta directamente la composición de ácido ruménico en los derivados, ya sea carne, leche, específicamente cuando hablamos de derivados lácteos, yogur, queso. Como algunos trabajos muestran que el proceso como tal no interfiere mucho, ¿sí? Algunos trabajos, y especialmente en Brasil, creo que estuve trabajando un poco sobre eso, sobre adicionar componentes para darle mayor longevidad a los productos lácteos cuando tienen elevadas concentraciones de ácido ruménico. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos tienen mayor concentración de ácidos grasos insaturados y se vuelven un poquito más inestables. Por lo tanto, la dieta tendría que tener componentes como selenio, para permitir que sea más estable en el tiempo. Esa es una. La otra es que con respecto al tema de las grasas, el perfil lipídico no solamente es importante la cantidad de ácidos grasos insaturados como tal, sino el tipo de ácidos grasos insaturados. Por lo general, pues obviamente cada dieta o cada tipo de leche hay que analizarla de forma particular. Existen unos índices que son índices de aterogenicidad y índices de trombogenicidad y me indican qué tanta capacidad tienen los ácidos grasos para producir trombos o para producir ateromas. Entonces, más allá de preocuparnos por si hay mucho ácido graso saturado, de hecho, el ácido graso saturado C18,0, que es el esteárico, es benéfico para la salud, a pesar de ser un ácido graso saturado. Pero si hablamos del láurico, que es C18, C12,0, tiene problemas, digamos, con la presencia de trombos y ateroma. Entonces, esos índices pues relacionan un poco la cantidad de ácidos grasos saturados y la cantidad de ácidos grasos saturados, y en últimas me permiten sacar una leche que sea, digamos, más beneficiosa y de una otra forma contrarrestar, digamos, la imagen negativa que tiene, sobre todo con los nutricionistas en humanos, frente a la calidad de la leche, porque ellos se concentran solamente en la cantidad de ácidos grasos saturados y no en la relación de los ácidos insaturados saturados, que en última es lo que me permite mayor o menor riesgo de aterosclerosis o trombosis. Doctor, yo he escuchado en búfalos principalmente la utilización de aceites de girasol, de aceites de pescado, buscando mejorar esa calidad o ese factor nutracéutico en la leche de estos bovinos. ¿Se puede también en Bostaurus? ¿Cómo Sí, el aceite de girasol es una fuente rica en omega 6, creo que tiene alrededor entre el 50 y el 60% de ácido linoleico, o sea que es tipo omega 6, y ese es el que incrementa, digamos, en la leche la producción. Ahora,
Cuando yo lo mezclo con aceite de pescado, el aceite de pescado es rico en DHA, docosahexaenoico, que es un ácido graso que ataca o limita el crecimiento de unos microorganismos que son los que dan el último paso de la saturación. Entonces, combinar los dos ácidos grasos en últimas es beneficioso porque con el uno estoy dando sustrato para producir ruménico y con el otro estoy frenando la biodegradación completa para que salga más ácido transvaxénico ruménico del rumen y pueda llegar a la glándula mamaria. Ok. Tenemos por aquí, ya le doy la palabra a doctor Urso, que un saludo muy especial desde Ecuador, nos dice Paul Gaibor, y tenemos una pregunta, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace que en la zona se pueda obtener mayor producción de ácido ruménico? ¿La mayor oferta forrajera o la composición del mismo? Yo creo que es una combinación de ambas. En la zona, pues el tipo, el forraje principal para la producción de trópico alto es el quicuyo. Entonces, si nos miramos desde ese punto de vista, cuando hay quicuyo, pues hay un gran potencial para producir leche rica en ALC. Los niveles, digamos, de Estados Unidos pues, están alrededor de 0.5%, los niveles de nosotros están alrededor de 1.3, 1.5, entonces el promedio 1.4, estamos hablando de porcentaje con respecto a la grasa total. Entonces, cuando hablamos de trópico alto, para mí indudablemente el forraje es un aspecto fundamental. Y otro es que el forraje en la mayoría de los casos lo damos en forma de pastoreo, entonces también el tipo de alimentación viene siendo otro. Otro es que a pesar de que a veces tenemos algunos temores en suplementar, si yo doy una buena oferta forrajera, por lo general no tengo tantos problemas tan marcados de acidosis ruminal. Encuentro una cierta acidosis ruminal subclínica, pero digamos no están marcados si yo manejo bien la cerca. Entonces, están combinadas tanto la oferta, tanto como el tipo de forraje y de una u otra forma, pues la altura sobre el nivel del mar, y el tipo de alimentos balanceados que utilizamos también pues afectan ese comportamiento. Muy bien. Doctor Urso. Bueno, primero que nada felicitar nuevamente al doctor Gastón por su magnífica ponencia. Solamente algunas dudas. Ustedes llegan, porque acaba de mencionar usted el tema de selenio. ¿Llegan ustedes a tener algunos problemas nutricionales como músculo blanco, que es precisamente por deficiencia de vitamina E y selenio? Suele ser muy común en esta parte del eje cafetero. No, lo que yo te puedo decir no es un problema, digamos, fuerte en el eje cafetero, pero la suplementación de selenio se ha implementado o se implementa un poco o se hace un esfuerzo en el tema del selenio, más allá que por una deficiencia, por estimular o potencializar el sistema inmune alrededor del parto. Entonces, digamos, las sales mineralizadas cercanas al parto o en algunos casos sales específicas para las vacas de producción son un poco enriquecidas con selenio, pero para estimular el sistema inmune y para poder permitir que todas estas células blancas ataquen bien y no tengan, digamos, el problema de oxidación que se puede ocurrir con la ausencia del selenio. Entonces, como tal, deficiencia no, que muestre pues, signos de deficiencia como tal, pero sí se utiliza el selenio como para potencializar el sistema inmune. Ok, muy bien. Y la otra es, se utiliza el pasto de corte, llámese Taiwán, elefante, king grass, maralfalfa también. Aquí hubo un boom tremendo respecto a la maralfalfa, tanto la verde como la morada, son pastos de corte. ¿Sí? Se utilizan mucho el pasto de corte, el pasto de corte. Hubo una oleada fuerte también aquí de eso, desafortunadamente, y a mi modo de ver, no dio buenos resultados, porque en la mayoría de los casos, aún en Colombia se trabaja mucho con ese famoso 10% o 12%. Entonces, una de las dificultades que tiene el mar alfalfa es una característica que tiene el mar alfalfa,
que obliga a tomar un concepto diferente en su manejo, es la elevada cantidad o concentración de humedad y la reducida materia seca que tiene. Entonces, mientras un forraje en pastoreo tiene alrededor de un 20-16% de materia seca, incluso 24% de materia seca, el maralfalfa puede estar alrededor del 6%. Entonces, Ok. si yo trabajo con maralfalfa, tengo que empezar a pensar de que no voy a dar los mismos 50 kilos para una vaca de 500 kilos, sino que podría estar llegando a los 150, incluso a los 200 kilos de maralfalfa, ¿sí? Porque en últimas, quien limita el consumo voluntario de alimento o de forraje es la materia seca que hay en el mismo. Entonces, Claro. suena como un poquito raro poder decir, no, voy a incrementar, que una vaca consuma 100, 200 kilos, pero un animal puede consumir eso sin ningún problema, porque el agua no va a limitar el consumo voluntario de forraje, pero sí la materia seca, que es la que se retiene en el rumen. Oiga. Entonces, ese fue uno de los problemas, no dio mucho, hubo un boom fuerte. Y otra de las dificultades que yo vi en ese, que nosotros carecemos mucho de estudios fenológicos concretos en el tipo de forrajes de corte, y lo que uno podía percibir a nivel de campo es que el productor era muy contento porque la mata era muy alta, entonces se paraba al lado de la mata y pasaba 1 o 2 metros por encima de él, pero era mucho tallo, entonces la relación tallo-hoja en la medida que se va incrementando la mata es bastante negativa para la producción. Entonces, el maralfalfa considero que puede ser un pasto de corte interesante para el manejo de producción de ganado de leche, solamente que hay que cambiar un poquitico el chip y trabajar un poco diferente a lo que habitualmente se hace. Muy bien, doctor. En el chat hay una pregunta, yo creo que muy relacionada con lo que venía usted comentando. Discúlpeme, doctor, un momento. Creo que entra perfectamente en lo que venía contando el doctor Gastón y es de Daniel Restrepo, quien dice, doctor, buenas noches, que se ha estudiado de las concentraciones de los ácidos linoleico y linolénico en pasturas de corte de trópico bajo. Y saludos desde Bucaramanga, le dice Daniel. Muchas gracias por la pregunta, porque, digamos, ese es un tema bastante interesante. Yo realmente no tengo información clara. De hecho, una de las ideas, una de las propuestas que tenemos de investigaciones para trabajar en pasto elefante, para revisar un poquitico la concentración de ácido linoleico linolénico en el forraje. ¿Qué es lo que pasa? Que la técnica para analizar concentración de ácidos grasos en forrajes es un poquitico diferente a la que se utiliza para otros materiales. Entonces, la caracterización de este tipo de forrajes no es muy frecuente o no está muy bien documentada. Entonces, mi percepción, y de pronto por algunos trabajos con respecto, digamos, no tanto pasto de corte, sino como forrajes como el botón de oro, hay un gran potencial. Lo otro es, ya que me hablan de ahí de Bucaramanga, pues muy seguramente estarán pensando en trópico bajo, y las condiciones de trópico bajo indudablemente me van a disminuir la concentración de ácido linolénico. Es básicamente lo que pasa con los peces, o sea, la trucha que es de clima frío tiene mayor concentración de omega 3 más ácidos grasos poliinsaturados que la tilapia que es un poco más de agua más caliente. Entonces esa tiene más omega 6 que incluso que omega 3, entonces esa podría ser como la relación. No conozco bien allí, seguramente vamos a encontrar menos, pero conociendo un poquitico el sustrato podríamos tener una leche con denominación de origen. Muy bien, doctor Urso, ¿tiene usted algún comentario adicional? No, no tengo ningún comentario adicional. Solamente, igual, bueno, una pequeña duda. Aquí se utiliza de algunas industrias lo que es el bagazo, por ejemplo, el restante o el sobrante de las industrias etílicas, por ejemplo, la cebada de la cervecería, o en algunas fábricas procesadoras de jugos, pues también lo que es la naranja, la cáscara de naranja, la cáscara de la manzana, en fin, se puede, o en algunos sitios se utiliza aquí en México como
como un ingrediente más en la dieta de los bovinos. Bueno, no solamente de los bovinos, que se le llega a dar también a cerdos, pero de una forma, llámese artesanal. No se tiene un cuidado ni se ha hecho un análisis de eso. Bueno, nosotros en algunas zonas, en algunas fincas, particularmente pues, con el grupo, trabajamos algo con cáscara de naranja, realmente residuos de la industria, pues simplemente pues eso pues, para ellos es un desperdicio y siempre se encartan con ese tipo de productos. Son casi que regalados, vale más el costo de transporte que el mismo producto, en ganado de ceba específicamente, y allí lo que se encontró, digamos, un buen efecto, y el efecto se puede explicar porque la cáscara de naranja tiene, pues, tiene algunos residuos de azúcares por un lado, y otro tiene mucha pectina, y la pectina en el rumen se comporta algo así parecido al almidón, a diferencia que no produce tanta acidosis ruminal. Entonces, estimula la producción de propiónico e indudablemente mejora el metabolismo de los animales o el desempeño de los animales. En el caso de trópico, o digamos, en esta zona se está trabajando mucho con algunas empresas que producen jugos y sacan todos estos residuos de la fruta, los muelen y sacan una harina para suplementación. ¿Qué es lo que yo he visto en ese tipo de productos? Que lo hemos, digamos, tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos con ellos, es que son ricos en carbohidratos no fibrosos y estimulan o potencializan la producción. Obviamente hay que mirarlo, caracterizar bien el producto para poderlo utilizar. Gracias, muchas gracias, doctor Gastón. A usted, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, doctor, tenemos un comentario en el Facebook de Luz Estela Puerto. Dice, gracias, Gastón y Unizar. Excelente información. En Colombia, ¿alguna empresa maneja una dieta específica para aumentar o manipular el ácido ruménico? ¿Existen emprendimientos ya que están ofreciendo esos productos nutracéuticos? Bien, los datos que yo les mostré fueron patrocinados por alguna empresa del país. Ha habido algún interés, sin embargo, a gran escala creo que no se ha hecho el suficiente esfuerzo para eso porque de una u otra forma se necesitan nichos de mercado. Cuando les mostraba el caso de Argentina, que es algo más direccionado desde el mismo estado, de los mismos centros de investigación, sacan este producto y son nichos de mercado que se pueden obtener. Una dificultad adicional para este tipo de productos es el tipo, desde el punto de vista analítico, o sea, el costo de un perfil lipídico, digamos, es bastante elevado. No es tan frecuente encontrar laboratorios que saquen el perfil lipídico. Entonces, no conozco en estos momentos en el país. Yo participé en un proyecto donde trabajamos, digamos, y se dan unos recursos bastante interesantes para hacer este tipo de trabajo, pero eso queda ahí un poquitico en stand-by porque todavía no hay como conocimiento. Pues de hecho, desafortunadamente, incluso desde el punto de vista político, hay políticos que hoy sancionan el consumo de leche y de carne asumiendo de que eso va en contra del cambio climático, en contra de, de la temperatura del medio o el desastre que está ocurriendo en el medio ambiente, y realmente pues las condiciones de producción de nosotros son completamente diferentes a lo que sobre todo los políticos o algunas culturas que están relacionadas con el sistema vegano y todo eso quieren tener en cuenta. Entonces yo la verdad no conozco una empresa específica que esté trabajando con eso. Conozco algunas empresas que tratan de vender un producto general, pues digamos aquí en la zona hay una empresa donde trabajan leche, no la venden como leche rica en ALC, pero es una leche producida de manera orgánica. Ellos tienen caracterizada la concentración de ALC y es ligeramente alta, y adicional a eso, ellos garantizan de que la leche es de tipo betacaseína tipo A2, que es como la betacaseína, digamos, original, que no tiene dificultades para la digestión, ¿sí? Pero que ellos tengan un sello como ALC, ellos tienen un sello con producción limpia, entonces todo el sistema de producción limpia permite que ellos tengan una buena producción de ácido ruménico, además que están en trópico alto y están consumiendo quicuyos y toda esa vaina, entonces
permite eso, pero no conozco una empresa específica que esté haciendo esfuerzos específicos en ácido ruménico. Bueno, pues muy bien, no tenemos más preguntas en el chat ni en el Facebook, pues sí, muchos comentarios de agradecimiento en el chat de la sala Zoom. Doctor Gastón, yo quiero agradecerle en nombre de UNISAR que este ciclo de conferencias que cuando proponíamos o le presentábamos la idea era para una y luego resultamos haciendo las 4. Entonces, muchas gracias desde Proyección Social y desde UNISAR. Creo que ha sido un evento interesante que nos ha dejado muchas enseñanzas y sobre todo la oportunidad de prepararlo para el próximo semestre, pues de una manera que podamos seguir en convenio con la Universidad de Querétaro, pero también vincular a otras instituciones como la Universidad Nacional de Río Cuarto de Argentina, la Austral de Chile, doctor Urso, que allí tuvimos también la participación de uno de nuestros colegas en la Universidad Austral de Chile. Entonces yo creo que podemos pensar en algo muy grande. Agradecer infinitamente al doctor Urso y a nuestros participantes, a nuestros asistentes. Gracias por rellenar allí el formulario de la asistencia. Y bueno, estaremos en contacto y con ganas de seguir haciendo muchos eventos, pero también de mostrar todo lo que se hace en UNISA. Entonces, doctor Gastón, gracias por esta charla que se convirtió en 4, ¿no? Doctor Urso, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, tiene el micrófono desactivado. Doctor Urso, tiene el micrófono desactivado. Perdón. Gracias, muchísimas gracias, doctor Gastón. Maestro Jaime, muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo también para el doctor Wilfredo y para la doctora Elizabeth Villamil. Un fuerte abrazo también. Y nada, estamos en contacto y a seguir trabajando. Y espero que estas charlas, que realmente fueron muy importantes para los alumnos, lo tomen muy en cuenta y a seguir trabajando y a seguir colaborando. Y claro que sí, podemos, estas 4 universidades que hay, y si se suman más, pues aún mejor, en algún proyecto internacional con Río Cuarto, con la Austral, UNISAR y Querétaro, yo creo que podemos hacer algo bastante interesante. Obviamente cada uno de nosotros actuar en su expertise y bueno, tenemos un muy buen nutriólogo como es el doctor Gastón también y un muy buen zootecnista también como lo es el maestro Jaime Betancourt. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Doctor, tenemos otro comentario aquí rapidito. Late Nobile, opinión. Bueno, yo acabé de leer el comentario, la verdad no conozco el término como tal. Si de pronto Luis Joaquín puede dar algún comentario adicional, pues trataría como de solucionar, pero pues no tendría específicamente, con el término específico, no tendría como algún comentario para ese término, pero no lo conozco. Bueno, yo también quedé aquí tratando de descifrarlo, pero pensé que era mi desconocimiento en ganadería, pero bueno, si Luis lo puede poner allí 2 minuticos y si no, pues entonces en el formulario de la asistencia, que allí está el espacio para comentarios, lo puede ampliar para hacer la respuesta por interno. Claro, lo que les pueda colaborar, con muchísimo gusto, doctor Urso. Usted sabe que aquí las puertas están abiertas y pues, no solamente yo, sino el grupo de trabajo, pues en cada uno en su área, pues lo que pueda colaborar. Aquí estamos prestos para servir en cualquier proceso de investigación, de acompañamiento y de intercambios que podamos como generar para facilitar los procesos de internacionalización y de intercambio no solamente tecnológico, ni técnico, ni investigación, sino también incluso cultural, que también es bien importante para los mismos estudiantes de los diferentes programas. Claro que sí. Solamente un comentario rápido a lo que ha mencionado Luis Joaquín, que es un muy buen amigo, igual de aquí de Querétaro, y es productor, precisamente. Tiene ganado, tiene vacas Jersey, él, y las tiene aquí en Querétaro, buen amigo, y él se refería a un sello que se llama Late Nobile. Y este sello, Late Nobile, se encarga de certificar a establos que
sus, bueno, sí, que sus vacas y que su leche proviene 100% de vacas de pastoreo. Entonces, Bien, sí, yo tengo información de Latte Nobile y se las voy a hacer llegar a ustedes. perfecto. Y si es con respecto a esto, me parece que combinar el pastoreo con una suplementación, o sea, no llamarlo semiconfinamiento como tal, pero suplementar en la sala de ordeño con forraje, mantener reservas de forraje a través de forraje ensilado y manejar el pastoreo me parece que es como la mejor estrategia que nosotros podemos tener a nivel de producción de leche. Y más ahora con el tema del cambio climático. Cuando nosotros producimos leche en sistemas pastoriles, los forrajes están capturando carbono. Y si yo lo combino con árboles, lo combino con arbustos, pues no tenemos un efecto sobre el medio ambiente, sino más allá nos convertimos en un sistema que capta carbono y que minimiza los diferentes efectos del cambio climático. Entonces, creo que para mí la estrategia de seguir trabajando en pastoreo debe ser por allí el camino. Lo otro es cambiar un poco el chip de no mantener solamente animales en pastoreo y sí mantener algo de reserva de forrajes, que cuando los animales vayan a la sala de ordeño, cuando los animales estén en el lote de pastoreo, reciban algún suplemento de forraje, no de concentrado específicamente, sino de forraje, para mejorar la base forrajera y en últimas mejorar la producción. Eso garantiza, digamos, las rotaciones sean más estables, la producción sea más estable en el año. Y con respecto al ganado Jersey, si Luis trabaja con ganado Jersey, con respecto al ácido ruménico, las vacas Holstein producen un poco más de concentración de ácido ruménico que las Jersey. El tamaño del glóbulo de las Jersey es mucho más grande que las Holstein. Entonces el tamaño del glóbulo está muy relacionado con la cantidad de grasa que puede tener insaturada. Entonces, en última, un glóbulo pequeñito va a tener más ácidos grasos insaturados y por lo tanto es más fácil encontrar ruménicos. Sin embargo, en algunos trabajos muestran que las vacas Jersey responden un poco mejor a la suplementación con ácido linoleico. Entonces, digamos, hay unas por otras. Entonces, creo que esa es una bonita oportunidad y obviamente, pues, el tipo de forraje sería delimitante para poder determinar si ese sistema en pastoreo con el late nobile que están mencionando ustedes puede ser un sistema beneficioso para producir este tipo de ácidos grasos. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Gastón, de nuevo, doctor Urso, gracias por su acompañamiento siempre, gracias a nuestros asistentes, y bueno, muchas gracias, estamos atentos a cualquier inquietud y estén pendientes que seguiremos seguramente realizando este tipo de eventos en pro de aportar un poco a ese sector productivo que tanto nos apasiona. Bueno, Un abrazo para todos. ok, que estén muy bien, suerte. Gracias, muchísimas gracias a todos.